Hola a todos, hace un poco de química. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la BAU de Madrid de la parte de cinética química, que dice así. La reacción cloroformo más cloro para dar tetracloruro de carbono y ácido clorhídrico es de primer orden con respecto al cloroformo y de orden 1 medio con respecto al cloro. Apartado A. Escribe la ecuación de velocidad y determina el orden total de la reacción. Apartado B. Deduce las unidades de la constante de velocidad. Apartado C. Justifica cómo afecta a la velocidad de reacción un aumento de volumen a temperatura constante. Y apartado D. Justifica cómo afecta a la velocidad de reacción un aumento de temperatura. Recuerda que si escribes en YouTube Profe Alfonso BAU Química, tendrás más ejercicios resueltos de la BAU de Madrid. Este ejercicio es de los de Virgencita, Virgencita, que por favor me caiga, porque es bastante sencillo. En general, los ejercicios de cinética química son muy asequibles. En el primer apartado nos piden que deduzcamos la ecuación de la velocidad y el orden total de la reacción. Recordamos que la velocidad de una reacción se expresa como una constante, la constante de velocidad, por el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a unos exponentes llamados órdenes parciales. En el enunciado nos dan esos órdenes parciales. Nos dicen que el orden con respecto al CH-Cl3 es 1, es de primer orden. Como es un 1, no hace falta escribir ese exponente. Y también nos dicen de orden 1 medio con respecto al cloro. Pues escribimos como exponente 1 medio encima del cloro. Bien, pues esta sería la ecuación de velocidad. El orden total de la reacción es la suma de los órdenes parciales. En este caso, m más n, que como los tenemos 1 más 1 medio, pues ya está, 3 medios. En el apartado B tenemos que deducir las unidades de la constante de velocidad. Recordad que dependiendo de la ecuación de velocidad que tengamos, concretamente dependiendo de los órdenes parciales, la ley de velocidad será, las unidades de la constante de velocidad serán distintas para cada reacción y hay que deducirlas. ¿Cómo? Despejamos la constante de velocidad, que será velocidad partido del producto de las concentraciones elevadas a los órdenes parciales. Y ahora, en vez de sustituir por números, lo que vamos a hacer es sustituir por unidades. La velocidad de reacción se mide en mol por litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Las concentraciones se miden todas en mol partido de litro a la menos 1. Pero ojo, ojito, hay que tener en cuenta los exponentes, los órdenes parciales. Por eso, en el caso del cloro, ese mol por litro a la menos 1 lo elevamos a 1 medio. Y ahora deshacemos ese paréntesis, es decir, aplicamos potencia de otra potencia. Y nos queda respecto al cloro, mol elevado a 1 medio por litro elevado a menos 1 medio. Simplificamos lo que podamos simplificar. Y ahora subimos todas las unidades al numerador. Y nos queda que las unidades de la constante de velocidad serán mol a la menos 1 medio por litro a la 1 medio por segundo a la menos 1. Apartado C. ¿Cómo afecta a la velocidad de la reacción un aumento de volumen a temperatura constante? Bien, si aumenta el volumen, disminuye la concentración de los reactivos. Va a haber más espacio entre los reactivos y por lo tanto sus partículas van a tardar más en chocar. Por lo tanto, disminuirá la probabilidad de choques eficaces. Y si disminuye la probabilidad de choques eficaces, quiere decir que la velocidad de la reacción disminuirá. ¿Qué ocurre si aumenta la temperatura? Bueno, pues si aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas de los reactivos, con lo cual la probabilidad de choques eficaces será mayor. Y si aumenta la probabilidad de choques eficaces, aumentará la velocidad.
Eso también lo podemos ver por la ecuación de Arrhenius. Que si os acordáis, la ecuación de Arrhenius nos dice que la constante de velocidad es igual al producto de una constante A por la exponencial E elevado a menos energía de activación partido de RT, R constante de los gases ideales, T temperatura. Recuerdo que esta ley de Arrhenius, esta ecuación de Arrhenius, solo tenemos que saber razonarla a nivel cualitativo, no cuantitativo. Es decir, no harán falta hacer ejercicios numéricos con esta ecuación. Vale, pues si aumenta la temperatura, ¿qué es lo que va a ocurrir? La mejor forma es pasar la exponencial al denominador, lo vamos a ver mejor. Bueno, pues si aumenta la temperatura, disminuye ese exponente, es decir, disminuye la exponencial completa. Y si disminuye esa exponencial que está en el denominador, pues el cociente de esa división aumentará. Es decir, la constante de velocidad aumentará. Y si aumenta la constante de velocidad, quiere decir que la velocidad también aumentará. Estos apartados C y D los hemos resuelto aquí de forma esquemática, pero ya sabéis que en el examen tendréis que hacerlo de forma razonada, es decir, escribiendo frases. Una posible redacción, un posible ejemplo de redacción podría ser el siguiente. Si aumenta el volumen, la concentración de los reactivos disminuirá, por lo que a las partículas de los reactivos les costará más chocar, es decir, disminuirá la probabilidad de choques eficaces y por tanto disminuirá la velocidad. Y apartado D, al aumentar la temperatura, las partículas de los reactivos se moverán más rápidos, con lo que aumentará la probabilidad de los choques eficaces, es decir, aumentará la velocidad. La otra forma es por la ecuación de Arrhenius. Al aumentar la temperatura, se observa que el exponente disminuirá, por lo que la exponencial disminuirá, y como al tener exponente negativo estaría en el denominador, la constante de velocidad aumentaría. Y si aumenta esa constante, eso quiere decir que aumenta la velocidad. Recuerda que en la descripción de este vídeo te dejo los enlaces a los vídeos donde explicamos todo lo relativo a la cinética química. Y con esto y un bizcocho, ¡hasta luego!